Hola jóvenes, vamos a continuar con la clase. Recuerden que estamos en suma de fuerzas. Ya vimos lo que es un vector, ya vimos que es una magnitud, escalar, que es una magnitud vectorial y que la fuerza es precisamente una magnitud vectorial. Ahora, vamos a empezar a ver ejemplos ya con vectores. Recuerden que un vector es una flechita que nos mide la fuerza. Vamos a entrar a ver lo que es suma de fuerzas. Ustedes observan ahí una imagen donde hay dos personas empujando ya sea un block, una caja, vamos a suponer que es una caja. Si ustedes observan, son dos vectores que ustedes ven ahí de color rojo. Es la fuerza que es aplicada por cada persona. Y si ustedes observan, las magnitudes de esas fuerzas, o sea, la distancia que hay entre el vector, son iguales. Por lo tanto, quiere decir que la fuerza deben de ser iguales. Ahora, si estuviera nada más un vector, ¿creen que podía mover la caja? A lo mejor no, pero ya con la otra fuerza puede ser que sí. Entonces ya se juntan las dos fuerzas y eso hace una fuerza total. ¿Qué es lo que vamos a entrar a ver? Tenemos la fuerza magnitud vectorial. Las fuerzas son magnitudes vectoriales, ya se los había dicho anteriormente, pues sus efectos varían según su intensidad, dirección y sentido, punto donde se aplican. Y aquí vemos nosotros dos ejemplos. Bueno, es un ejemplo donde hay dos personas jalando un block. Este es un block. Tenemos aquí la fuerza 1 y fuerza 2. Si yo les dijera, a ver, ustedes mídanme o díganme qué fuerzas es la resultante por ambas. Si yo les digo, tracen con vectores, pues obviamente al trazar con vectores, este sería mi block. Desde ahí saldría mi primer vector, que es la fuerza 1, y obviamente la fuerza 2. Tal vez la fuerza 1 la ven un poco más pequeña que la fuerza 2. Vamos a suponer que la fuerza 1 posee una fuerza de 20 newtons y la fuerza 2 de 40 newtons. Entonces, ¿hacia dónde se moverá el block? Piensen ustedes si quién lo movería primero. Vamos a ver otros ejemplos aquí. Tenemos también el primer ejemplo es de unas corredoras, ¿verdad? Aquí ustedes observan los vectores que son las fuerzas que ellos aplican y hacia dónde se dirige y hacia dónde se dirigen las personas. Aquí tenemos otro que están en un círculo. El vector es hacia dónde se dirige esta piedra, esta roca, ¿verdad? Que va a dar una vuelta. Y tenemos este juego es el de los pañuelos. Recuerden que está compuesto por dos equipos. Entonces, uno que está hacia la izquierda y uno que está hacia la derecha. Hay un pañuelo en el cual es el objetivo para ver quién gana. Si ustedes observan ahí, hay vectores arriba en las manos y hay vectores abajo en los pies. ¿Por qué? Porque aplican ambas fuerzas. Son impulsadas por los pies, se debe de apoyar por los pies para poder también tener fuerza con las manos y así obtener. Aquí dependiendo, jóvenes, de la fuerza que posee cada persona, es a donde se movería o ganaría el pañuelo. Vamos a suponer que en el equipo que está hacia la izquierda, que es este, hacia la izquierda, vamos a suponer que cada niña posee una fuerza de 60 newtons. 6 por 3 serían 18, entonces sería 180 newtons. Y de este lado vamos a suponer que son 20 por cada niño. Entonces serían 20 más 20 más 20 serían 60 newtons. Entonces, ¿quién ganaría? 60 newtons y acá sería 180 newtons. Entonces, ¿hacia dónde se movería el pañuelo? Pues obviamente hacia la izquierda. Son los que ganarían. Vamos a ver la siguiente. Tenemos aquí una mano, unos dedos que es lanzado una moneda. Si yo les digo, a ver, jóvenes, tracen ustedes el vector. ¿Cómo sería? Tengo aquí que está en reposo, hacia dónde se ha lanzado. Si yo observo siempre hacia qué dirección, hacia dónde va a ir lanzada la moneda, obviamente va a ser lanzada hacia arriba, entonces mi vector va a quedar hacia arriba. Si ustedes observan, desde el punto de aplicación, desde donde inicia el vector hasta donde termina. Todo esto recuerden que es la magnitud del vector, que puede ser medible. Y ahí lo tienen.
Vamos con la siguiente. Tenemos aquí este joven que está con una pelota. Si les digo, a ver, trácenme el vector, ¿cómo sería? Pues obviamente hacia arriba también, ¿verdad? Porque la fuerza es aplicada hacia arriba. Hay que trazar el vector, que significa que hay una fuerza que se impulsa hacia arriba. En este caso es el pie y el balón. Tenemos ahí este carro, también que hay una fuerza, pues impulsado por el motor y manipulado por el hombre, pero pues hay una fuerza en las llantas con el suelo, es una fuerza de rozamiento también. Entonces, si me trazan el vector, ustedes observan que es hacia un lado, hacia acá. Significa que en esta dirección se dirige el automóvil. Eso se le llama vector. Siempre, jóvenes, la dirección y sentido se la vamos a dar hacia donde se dirija la fuerza, ¿eh? No se me vayan a equivocar. Vamos a continuar. Seguramente alguna vez has intentado mover un objeto muy pesado. Quizás trataste de empujarlo, pero no lograste moverlo. O tal vez era un objeto grande y solo conseguiste moverlo un poco. Pero, ¿qué habría ocurrido si alguien te hubiese ayudado? ¿Hubiera sido más fácil moverlo? ¿Podría suceder que aunque varias personas carguen, empujen o jalen el mismo objeto, este permanezca sin moverse? ¿De qué depende lograr que un objeto se mueva cuando actúan varias personas sobre él, varias fuerzas sobre él, perdón? Y eso, jóvenes, se le llama fuerzas totales o un sistema de fuerzas. Nosotros, desde que vamos a empujar, vamos a mover, vamos a jalar, vamos a empujar, vamos a cargar un objeto, estamos ejerciendo una fuerza. Solo que hay objetos que tienen mucho mayor masa y a veces nuestra fuerza no ayuda, no la podemos mover. Pero ¿qué pasa cuando viene otra persona y lo podemos impulsar, jalar o cargar? Significa que se van integrando más fuerzas. Entonces hay una fuerza total, ¿verdad? Ya serían entre 3 o 4 personas. A todo eso se le llama fuerza total y a todo se le llama sistema de fuerzas porque se aplican 2 o más o mucho más fuerzas. Yo les comenté que ahorita vamos a ver algo sencillo. Obviamente hay otros métodos de fuerza, otro sistema de fuerza que es por el método del polígono y el método del paralelogramo. Cuando ya intervienen más fuerzas y obviamente que van en diferente dirección. Cuando son en diferente dirección esas fuerzas, no podemos hacer una suma de fuerzas. Por lo tanto, tenemos que hacer el método del polígono o el método del paralelogramo. Pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos de manera presencial, porque sí vamos a necesitar herramientas para poder realizarlo. Es un poco más complicado. Suma de fuerzas. Una fuerza, perdón, puede deformar un cuerpo o acelerarlo y como consecuencia cambiar su estado de movimiento. El concepto de fuerza, como hemos visto, se usa en física para describir la interacción entre dos cuerpos, pero es común que un cuerpo interactúe con más de un cuerpo a la vez. Cuando varias fuerzas actúan sobre el mismo objeto, se dice que forman un sistema de fuerzas. ¿Qué podemos saber el efecto que un sistema de fuerzas tendrá sobre un cuerpo en particular? Podemos averiguarlo si sumamos las fuerzas teniendo en cuenta sus respectivas magnitudes y direcciones. Esto se logra aprovechando el hecho de que la fuerza es un vector y representándola con una flecha dibujada en un diagrama adecuado. Observa la siguiente ilustración. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver el sistema de fuerzas. Tenemos ahí a un carro. Dice, figura 1.38. Las fuerzas que actúan en la misma dirección y sentido se le conocen como colineales porque van en una misma dirección y son paralelas, jóvenes. Van en una sola recta. Entonces, tenemos aquí que este coche está en reposo, se descompuso y necesitan moverlo, cambiarlo de lugar. Tenemos 3 fuerzas. Quiere decir que son 3 personas. Vamos a suponer la persona 1, que es la fuerza 1, la persona 2 y la persona 3. Dice,
Si ustedes observan, los vectores son la misma magnitud, tienen la misma distancia, por lo tanto significa que los tres poseen la misma fuerza, cada uno de 20 newtons. Ya lo tienen ahí, fuerza 1, 20 newtons, fuerza 2, 20 newtons y fuerza 3, 20 newtons. Quiere decir que las tres personas que lo van a jalar tienen la misma fuerza. Podemos encontrar la magnitud y la dirección de esta fuerza equivalente sumando gráficamente los tres vectores. Para ello dibujamos un diagrama en el origen de un sistema de referencia. Colocamos el inicio de la flecha que representa una de ellas, puede ser cualquiera, conservando siempre su tamaño de dirección original. Y en la punta de esta dibujamos la flecha que representa a otra, así hasta dibujarlas todas. La flecha que se traza desde la cola de la primera hasta la punta de la última es representada o nos representa la fuerza resultante. Ok, jóvenes. Si yo les digo, a ver, me las van a graficar por un sistema de referencia, pues vamos a ocupar un diagrama, ya sea una gráfica. Y aquí tenemos tenemos que la fuerza 1, el primer vector, es 20 newtons, más la fuerza 2, 20 newtons, más la fuerza 3, 20 newtons. Las tres fuerzas deben de ser iguales, porque si una está más grande, significa entonces que esa persona tiene mucho más fuerza. En este caso, las tres son la misma. Ahí me está diciendo que son 20 newtons por cada una. Es igual, de ahí trazamos la gráfica desde el punto de referencia que equivale a 0. Vamos a trazarla. Si ustedes observan por qué ocupé el primer cuadrante, o sea, la flecha la flecha de los positivos, porque hacia esa dirección, que sería norte, sur, este acá y oeste de este lado. Si ustedes observan, las flechitas están en dirección hacia el este, por eso es que se traza esta flecha, ¿sí? Es por eso, por si tienen alguna duda, en esa dirección y en ese sentido. Significa que estos tres vectores que se encuentran aquí los tengo que pasar a mi gráfica. ¿Cómo me quedaría? Pues trazando la primera, que es 20 newtons, más la segunda, la fuerza 2, 20 newtons, más la fuerza 3. Y ahí lo tengo. Ahora ya lo tengo trazado. Esto va a ser igual, vuelvo a trazar nuevamente y voy a calcular mi fuerza resultante. La fuerza resultante significa que mi fórmula está compuesta por tres fuerzas, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Quiere decir que voy a sumar 20 newtons más 20 newtons más 20 newtons y me va a dar un total de 60 newtons. Esa es la fuerza resultante. Por lo tanto, la suma de fuerzas es por el método gráfico, ¿sí? Porque lo hicimos gráficamente. Fuerza resultante, sería el resultado, es igual a 60 newtons en dirección este o hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia acá está dirigida mi vector, hacia ese lado tengo que mover yo el carro. Si ustedes observan, es una magnitud vectorial la fuerza, está compuesto por un valor numérico, su unidad de medida que es el newton, de la fuerza no va a ser otro más que el newton, y tiene una dirección y sentido. Ahí lo tienen ustedes. Esperemos si no hay alguna duda. Vamos con los ejemplos para calcular la fuerza resultante. Dice el primer ejemplo, dos amigos, uno corpulento y el otro más delgado, empujan un sofá en la misma dirección y sentido. El primero de ellos ejerce una fuerza de 10 newtons y el segundo de 8 newtons. ¿Cuál es la fuerza resultante con la que empujan el sofá? Tenemos aquí el sofá, tenemos la fuerza 1, que es 10 newtons, y la fuerza 2, que es 8 newtons. Significa, jóvenes, que pues la fuerza 1 es el joven más corpulento y la fuerza 2 pues es el joven más delgado, ¿verdad? ¿Quién poseen? Si ustedes observan, la magnitud de la fuerza de la primera pues es mucho más grande el vector que de la segunda. Significa que lleva la mayor fuerza. Ok. Vamos con los 5 aspectos que son datos, fórmulas, sustitución, operaciones y el resultado. Vamos con los datos.
Los datos los voy a tomar del mismo ejercicio, que es fuerza 1 es igual a 10 newtons, fuerza 2 es igual a 8 newtons y la fuerza resultante. Si ustedes observan, nada más son dos fuerzas que aplican, entonces, por lo tanto, pues es mi fuerza resultante la que voy a calcular. Jóvenes, un dato muy importante y lo tienen que anotar en su libreta, no se les vaya a olvidar. Cuando las fuerzas van dirigidas en la misma dirección y el mismo sentido, misma dirección, mismo sentido, los vectores se suman, ¿sí? Se suman. En este caso, ¿qué observan ustedes? Que los vectores van en la misma dirección, van en el mismo sentido, sí. Por lo tanto, se va a hacer una suma. Y ahí lo tienen. Fuerza resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2. Sustitución, pues la fuerza resultante es igual a 10 newtons, que es la fuerza 1, más 8 newtons, que es la fuerza 2. Operación, algo tan sencillito. Voy a sumar fuerza 1 más fuerza 2 es igual 10 más 8, me da 18. Y el resultado me va a dar fuerza resultante es igual a 18 newtons. ¿En qué dirección están los vectores? ¿A qué dirección lo van a mover ese sillón? Pues lo van a mover hacia el este, o sea, hacia la derecha, lo van a cambiar de lugar. Por lo tanto, no se les olvide anotar en dirección hacia la derecha. Ustedes no se les vaya a olvidar, por favor. Recuerden que cuando van en la misma dirección y sentido, estas fuerzas se suman, jóvenes, ¿sí? Por favor, dato muy importante que lo tienen que tener presente. Vamos con el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, que es el 2, y dice, Juan y José atan a una anilla 2 cuerdas y juegan para saber quién tiene más fuerza. Juan tomó una de las cuerdas y aplicó una fuerza de 20 newtons. Y al mismo tiempo, José aplica una fuerza de 20 newtons. Si los dos jalan de su cuerda con la misma dirección, pero cada uno en sentido diferente, ¿quién ganará, Juan o José? Tenemos aquí la anilla. Si ustedes observan, jóvenes, aquí ya no es lo mismo el ejercicio, porque aquí me está diciendo que ambos tienen sentido diferente, no es como en el ejemplo anterior, perdón, que era dirección y sentido igual. Aquí llevan la misma dirección, pero en sentido diferente. Quiere decir que un vector va a ir hacia la izquierda y otro va a ir hacia la derecha. Y ahí lo tienen ustedes. La fuerza de Juan es igual a 20 newtons y la fuerza de José es igual a 20 newtons. Si ustedes observan, los vectores son iguales porque ambos son la misma magnitud, la fuerza, 20 newtons. Ahora vamos con los aspectos, los datos, fórmula, sustitución, operaciones y el resultado. Vamos con el primero. Los datos me dice, yo sé que son dos fuerzas las que aplican, fuerza 1 y fuerza 2, por lo tanto, fuerza 1 es igual a 20 newtons, que es la fuerza de Juan, y fuerza 2, que es la fuerza de José, que es 20 newtons. Y la fuerza resultante es la que yo desconozco. Jóvenes, ¿cómo puedo hacer mi fórmula aquí? Otro dato importante que tienen que anotar. Cuando los vectores o las fuerzas de estos vectores llevan la misma dirección, pero el sentido es diferente, ya no se suman. En este caso se restan. Anótenme, por favor, importantísimo. Cuando los vectores van en la misma dirección, pero en sentido diferente, se resta. Entonces la fórmula me quedaría fuerza resultante es igual a fuerza 1 menos fuerza 2, porque yo me di cuenta que van en sentido diferente. Llevan la misma dirección, ¿sí? Horizontal, pero con diferente sentido. Uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Vamos a sustituir. Sustituimos. Fuerza es igual a 20 newtons, que es de Juan, menos 20 newtons, que es de José. ¿Qué operación voy a hacer? Pues una resta. A 20 le quito 20, pues me da 0. Entonces mi resultado me quedaría fuerza resultante es igual a 0 newtons. En consecuencia, la anilla no se mueve, queda en reposo. En este caso, ni se mueve hacia la izquierda ni se mueve hacia la derecha, queda en total reposo. ¿Por qué? Porque ambos ejercen la misma fuerza, tanto Juan como José. Si a lo mejor Juan tuviese 40 y José 20, pues obviamente, ¿verdad? ¿Quién ganaría? Pues ganaría Juan. Pero en este caso no.
Cuando es así, jóvenes, la fuerza es 0, pues así se deja y la anilla no se mueve, queda en total reposo. Entonces, espero y no tengan alguna duda. Recuerden mucho lo que les acabo de decir y hagan sus anotaciones, por favor. Actividad a realizar. La actividad que van a realizar es en tu cuadernillo de trabajo de la página 29, analiza y calcula las siguientes situaciones que se te presentan. Ahí tienen ustedes la actividad de cierre. Tienen lo que acabamos de ver, son tres opciones. Esta es la primera actividad, la segunda y la tercera. Ubiquen bien a cada niño, a cada joven, la dirección, sentido, si van igual, dónde voy a sumar, dónde voy a restar. Alguna duda que tengan me la hacen llegar y nos vemos en la próxima.